Una omega salvó a un lobo herido en el bosque. Él era el rey Lacán a quien todos temían. Secretos salieron a la luz. Traiciones fueron reveladas. Un amor imposible nació entre la invisible y el inmortal. Y el destino de un reino entero cambió para siempre. Prepárense porque esta historia les tocará el corazón de una manera que jamás imaginaron. Si aman las historias de romance, superación y destino, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia emocionante como esta. Lisandra aprendió pronto que ser omega significaba no existir. 22 inviernos cargados en el cuerpo delgado, manos callosas de servir, ojos bajos por obligación. En el reino de Valle de Rocas, donde la sangre lo definía todo, ella era menos que una sombra. Su madre había muerto cuando aún era pequeña, dejando solo un amuleto extraño y ninguna explicación. Su padre, un curtidor endeudado y cansado, se casó nuevamente para no quedarse sin techo. Mayra llegó con manos firmes y sonrisa dulce ante testigos, pero dentro de casa era otra cosa. No pegaba por placer, pegaba por miedo a volver a la miseria. Lisandra era una moneda de cambio, un medio para ascender en la cruel jerarquía de Bruma Fría. Cuando su padre enfermó en aquel invierno implacable, la madrastra encontró la oportunidad que esperaba. Un señor menor, Eduardo del pueblo del Halcón, necesitaba esposa para legitimar una herencia disputada. No quería amor, quería un sello y un vientre. A cambio, saldaría deudas y daría a Mayra una posición entre los criados nobles. Para una mujer que había conocido el hambre de verdad, era una salvación. Para Lisandra era una sentencia. La joven vio todo antes del anuncio. El escriba calentando cera, la madrastra alisándose el delantal con ansiedad satisfecha, el padre volteando el rostro porque era demasiado débil para oponerse. No planeó una fuga heroica, planeó sobrevivir. Juntó monedas escondidas, hierbas que había aprendido a identificar, un manto remendado y el amuleto de su madre. La víspera del registro del contrato, Mayra cerró su puerta por precaución, pero subestimó cuánto Lisandra conocía esa casa. Con una pequeña hoja de cuero, forzó el pestillo de la ventana, se cortó el dedo y aceptó el dolor como precio de la libertad. Salió a la noche sin mirar atrás, porque mirar era una invitación al arrepentimiento. El camino más allá de Bruma Fría estaba prohibido. Los bosques del norte pertenecían a la corona, custodiados por lobos enormes que no eran simples animales. Historias hablaban de licanes, criaturas mitad hombres, mitad bestias, ligadas a juramentos de reino y a una estirpe de reyes que vivían por un tiempo demasiado prolongado para ser humanos. Lisandra entró en la selva porque era el único lugar donde Mayra no osaría seguirla. Siguió marcas de cazadores, bebió de arroyos poco profundos, se escondió durante el día y avanzó al anochecer. Tenía un objetivo casi imposible: alcanzar una aldea distante donde frailes acogían a mujeres sin nombre. Al tercer día, encontró al lobo. No fue un destino romántico. Fue seguir señales de sufrimiento que ningún corazón atento ignora. Marcas en el suelo, un arrastre irregular, olor a sangre. Cerca de un declive había un cuerpo enorme, negro como carbón mojado, respirando con dificultad. Una trampa de hierro le apresaba una pata, y cortes profundos denunciaban otras agresiones. El miedo vino primero, obvio, irracional, pero Lisandra percibió algo. Las trampas estaban donde no debían estar. Había malicia, intención, y si los cazadores venían a buscar a su presa, también cazarían a gente desprotegida. Ella podría huir, debería huir, pero no huyó. Se acercó despacio, manteniendo el cuerpo agachado, evitando la mirada directa. Cubrió la cabeza del lobo con el manto para disminuir estímulos. Usó la hoja y una piedra como palanca para soltar la trampa. El hierro era pesado, hecho para atrapar y herir. Sus manos se rasgaron, sangraron, pero ella continuó hasta conseguirlo. El lobo no atacó. Tembló cuando ella le aplicó hierbas machacadas para detener la sangre, pero permaneció quieto, como si entendiera. Lisandra lo condujo a un refugio entre rocas, encendió un pequeño fuego con ramas y el pedernal antiguo de su padre. No era romántico, era supervivencia compartida. El lobo despertó algunas veces esa noche
y ella mantuvo distancia, dándole agua y carne seca. A cambio, él se posicionó en la entrada del refugio cada vez que escuchaba ruidos distantes, como si también la protegiera. En los días siguientes, el bosque dejó de ser solo una huida y se convirtió en un desafío. Lisandra buscaba hierbas sin alejarse demasiado, mantenía el fuego discreto, vigilaba huellas. La primera señal de peligro vino con marcas de botas y restos de cuerda cerca de la trampa. No eran cazadores comunes, eran hombres entrenados actuando con prisa. El lobo no era un animal perdido. Alguien lo quería muerto. Ella no tenía motivo para involucrarse en juegos de poder. Pero abandonar a una criatura que ella misma había liberado de la trampa era condenarlo a una muerte lenta. Su gentileza no era ingenuidad, era un código íntimo que la mantenía humana, a pesar de los abusos. Cuando la patrulla apareció a la distancia con blasones cubiertos por capas oscuras, el lobo gruñendo bajo lo confirmó. Era una amenaza directa. Lisandra tomó una decisión arriesgada. Guió al lobo por senderos estrechos paso a paso, usando una tira de tela amarrada a su propio brazo. Le llevó horas. Casi se desmayó, pero continuó. La conexión entre ellos creció en silencio. El lobo aceptaba el agua de su mano, y Lisandra percibió algo perturbador. Había demasiada inteligencia en la forma en que él la observaba. Cuando ella tropezó en una cuesta y casi rodó hasta las piedras, el lobo la alcanzó cojeando y tiró de su manto con cuidado, impidiendo la caída. El gesto no era de un animal común. Lisandra sintió gratitud y miedo, porque si él era más de lo que parecía, entonces se estaba involucrando en algo que podría aplastarla. La tensión explotó cuando los perseguidores los alcanzaron. Mercenarios siguieron rastros de sangre, llevando ballesta y garfios para inmovilizar a una bestia grande. Querían matar al lobo y llevar pruebas a alguien poderoso, ganar oro y protección. Lisandra intentó esconderse con él, entre árboles densos, pero una ráfaga de viento delató el olor de la fogata apagada. Surgieron en círculo, comunicándose sin palabras. Eran soldados al servicio de un señor, que quería el caos lejos de los ojos de la corona. El lobo intentó levantarse, pero la pata herida cedió. Lisandra no corrió, no porque fuera valiente por naturaleza, sino porque correr significaba dejarlo morir y luego ser capturada de cualquier forma. Tomó una antorcha apagada y la levantó como arma, ordenando que retrocedieran. La voz le salió temblorosa, pero lo suficientemente firme como para sorprender a un mercenario. La duda duró poco. Uno de ellos avanzó, agarró su brazo, y el miedo se convirtió en la certeza de que lo perdería todo. Fue entonces cuando la verdad se reveló. El lobo reunió fuerza de algún lugar imposible y su cuerpo cambió. No como hechicería exhibida, sino como manifestación de una naturaleza escondida. Donde había una bestia, se irguió un hombre alto, marcado por cicatrices antiguas, ojos que cargaban siglos de vigilia. Era Alarico, el rey Licán de Valle de Rocas, aquel a quien muchos decían inmortal, un gobernante cuya presencia rara vez era vista fuera de los muros del castillo. Patrullaba en secreto para investigar por qué las trampas reales habían sido desviadas. Su ausencia había alimentado rumores, y nobles ambiciosos usaban el silencio para preparar golpes. La transformación no resolvió el peligro. Alarico aún sangraba. Estaba débil, y los mercenarios reconocieron algo más grande que el pago, la oportunidad de derrocar el trono. El líder Gerardo no era leal a ideales sino a su propio bolsillo. Sabía que el duque lo recompensaría con tierras si entregaba la cabeza del rey. Ordenó el ataque inmediato. Alarico luchó con precisión, no por furia, sino por deber. Usaba una fuerza contenida para no revelarse como un monstruo a los ojos de Lisandra, pero eran muchos hombres, mucho acero. Lisandra no podía vencer a los soldados, pero podía modificar el terreno. Conocía las trampas de cazadores. Percibiendo que los mercenarios se acercaban por un sendero estrecho, corrió a soltar una cuerda que sostenía un tronco derribado. Cuando rodó, interrumpió la formación y le dio a Alarico una apertura para desarmar a Gerardo. El gesto costó caro.
Un mercenario la alcanzó, la derribó, hirió su hombro, hirió su... Ella no se desmayó porque sabía que caer en la oscuridad de la inconsciencia significaba volver a ser prisionera del mundo. El combate terminó con los mercenarios rendidos o huyendo. Alarico, tembloroso de agotamiento, podría haber desaparecido en el bosque y dejado a Lisandra atrás. No lo hizo porque vio en ella algo raro. Lealtad nacida de la elección, no del miedo. Además, si la dejaba, sería casada por quienes ahora sabían que había estado a su lado. La protección se convirtió en una necesidad, no en un romance inmediato. La decisión de llevarla al castillo fue tomada con claridad política. Alarico sabía que la presencia de una omega campesina en los salones despertaría desprecio y ataques. Sabía también que esconderla sería admitir culpa. Eligió enfrentar a la corte porque su investigación sobre corrupción dependía de exponer a quien había desviado las trampas y contratado a los mercenarios. Lisandra, sin querer, se había convertido en testigo viva. La viaje hasta la fortaleza del Cerro del Lobo se hizo con escolta convocada por una señal ancestral. Alarico cargaba un brazalete de hierro con runas discretas que llamaba a la guardia animal. Lobos gigantes entrenados como compañeros juramentados del linaje Laan. Cuando surgieron entre los árboles, Lisandra casi retrocedió. Eran enormes, silenciosos, pero no la atacaron. Uno de ellos, de pelaje grisáceo y mirada atenta, se acercó y olió el amuleto de Lisandra antes de aceptar su presencia. Aquello la conmovió, porque el amuleto de su madre nunca había tenido una función clara y ahora era reconocido por criaturas ligadas al rey. En el castillo, la realidad social fue más cortante que una hoja. Los criados murmuraban, las damas desviaban la mirada. Los nobles recordaban que los omegas no tenían lugar cerca del trono. El antagonismo principal no venía de monstruos, sino de la gente. Entre ellos, el duque Severino, un hombre influyente que desde hacía años deseaba debilitar el linaje Laan para gobernar por un consejo controlable. Temía el reinado prolongado de Alarico. Temía la estabilidad que impedía a los nobles expandir su dominio. Se había aliado a leyes antiguas sobre omegas para controlar a la población y la mano de obra. Al descubrir que una omega desconocida había salvado al rey, vio una doble amenaza al mito de superioridad de la nobleza y a sus planes secretos. Para él, la presencia de Lisandra necesitaba ser aplastada o transformada en un escándalo. Mayra, al saber de la fuga y del rumor de que Lisandra había sido vista con escolta real, no sintió remordimiento. Sintió pavor de perder su oportunidad de ascender. Viajó hasta el Valle de los Jaguares con Eduardo del pueblo del Halcón y una petición escrita, exigiendo que Lisandra fuera devuelta como propiedad prometida, alegando que la fuga había perjudicado contratos y honor. Creía que ante la corte, una campesina no tendría defensa. Eduardo no quería sangre, pero quería lo que consideraba suyo por derecho, la unión que le daría legitimidad. No era un villano por placer, sino por ambición y miedo a la ruina. Mientras tanto, Alarico lidiaba con heridas antiguas. Siglos de vida lo habían vuelto cauteloso y solitario. Cargaba la culpa por cada vida perdida en conflictos y había aprendido a no apegarse, porque la mayoría moría mientras él permanecía. La conexión instintiva con Lisandra lo inquietaba. Ella lo había visto en su debilidad, lo había cuidado sin exigir nada, y eso rompía la coraza emocional que había construido. Luchaba contra el impulso de protegerla solo por instinto licán, porque sabía que transformarla en un símbolo podría destruirla. Necesitaba ofrecerle una elección real, algo que ella nunca había tenido. Lisandra enfrentaba dos objetivos inmediatos. El primero, no ser devuelta a la madrastra y al matrimonio forzado. Contra esto, había ley escrita y el prejuicio de la corte. El segundo, no ser usada como pieza política. Contra esto, había la ambición de Severino y el riesgo de ser vista como una manipuladora que había seducido al rey. Comenzó de a poco. Aceptó un trabajo dentro del castillo, no como una sirvienta común, sino como asistente de las caballerizas y del ala de los lobos gigantes. Su habilidad con los animales era evidente
y allí estaría bajo protección indirecta, lejos de los salones. La gobernanta doña Eloísa, una mujer rígida pero justa, se convirtió en aliada al reconocer en Lisandra disciplina y respeto a las reglas. Doña Eloísa tenía una motivación clara: mantener el orden del castillo y proteger la estabilidad del reino. Una joven Omega en peligro era una chispa que podía encenderlo todo. Fue en el ala de los lobos donde surgió una subtrama que ataría el destino de Lisandra al de Valle de Rocas de forma concreta. Un cachorro de lobo gigante recién nacido y rechazado por la manada después de enfermar estaba languideciendo. Los guardias animales eran símbolos del poder licán, y perder un cachorro significaba un mal presagio a los ojos del pueblo. Los cuidadores intentaron métodos tradicionales, pero el cachorro no reaccionaba al toque de nadie. Cuando Lisandra se acercó, se calmó. Ella no lo curó con magia. Usó paciencia, calor, alimentación gradual y observación, percibiendo que la criatura necesitaba quietud y de alguien que no la tratara como un trofeo. Salvarlo exigió una noche sin dormir, cobrándole un precio físico y emocional, pero también le dio algo que nunca había tenido: el reconocimiento silencioso de quien vio su esfuerzo. Severino percibió lo que sucedía. Temía profecías antiguas que circulaban entre los licanes, historias de una manita que calma a la fiera y revela la verdad. No era una prueba concreta, pero en un reino lleno de símbolos, los símbolos movían multitudes. Intentó actuar sin exponerse. Influyó en miembros del consejo para exigir que Alarico rindiera cuentas sobre su ausencia y sobre la presencia de una Omega en el castillo. Paralelamente, mandó silenciar a Gerardo, el mercenario capturado, antes de que hablara. Necesitaba impedir que se revelara la conexión entre las trampas desviadas y su casa. Alarico anticipó parte del movimiento, porque era exactamente por eso que patrullaba en secreto. Sabía que las trampas en el bosque no eran un accidente y que había un desvío de recursos reales, algo que solo podría ocurrir con el apoyo de gente poderosa. La llegada de Mauricio y Eduardo al castillo con documentos aceleró todo. Exigieron una audiencia formal. En un salón menor, ante escribas y consejeros, Mayra escenificó dolor y honor herido, afirmando que Lisandra era una ingrata y que su fuga había arruinado a la familia. No se veía como cruel. Se veía como alguien que había luchado para sobrevivir y ahora tenía derecho a una recompensa. Lisandra sintió el viejo miedo regresar. El impulso de bajar la cabeza casi la venció. Lo que la impidió fue recordar al lobo herido, al cachorro salvado y el hecho de que la sumisión solo alimentaría nuevas cadenas. La corte intentó usar las leyes contra ella. Severino citó un decreto sobre la tutela de Omegas y sugirió que, para evitar el escándalo, Lisandra fuera entregada a la autoridad de una casa noble y respetable. Era una forma de encarcelarla y, al mismo tiempo, atacar a Alarico, insinuando que el rey actuaba por capricho. Alarico no podía simplemente anular leyes sin armar un zafarrancho político. Necesitaba pruebas de corrupción y una alternativa que pareciera justa a los ojos del pueblo. La prueba comenzó a surgir por el camino más humano, por la culpa y por el miedo. Un joven escriba del castillo, Tomás, encontró registros inconsistentes de trampas y autorizaciones de caza a nombre de un intendente ligado a Severino. No era un héroe, era un hombre común aterrorizado de ser acusado si el desvío salía a la luz. Buscó a doña Eloísa en secreto, y doña Eloísa llevó la información a Alarico. No bastaba para condenar al duque, pero era un hilo de la verdad. Al mismo tiempo, Gerardo, el prisionero, intentó negociar su libertad a cambio de nombres. No era leal, quería vivir. Severino mandó veneno discreto para callarlo, pero Lisandra, trabajando cerca de la enfermería por causa del cachorro enfermo, percibió señales extrañas en los alimentos destinados a los prisioneros, porque había aprendido sobre hierbas y toxinas con la curandera. Alertó al curandero real a tiempo. Gerardo sobrevivió y, ante el riesgo, habló. El testimonio de Gerardo, sumado a los registros de Tomás, permitió a Alarico convocar al Consejo Mayor. La sesión fue arriesgada porque Severino tenía aliados y podía voltear la acusación contra el rey.
alegando que todo era una invención para proteger a la Omega. Alarico entonces hizo lo que pocos reyes hacían. Expuso su propia vulnerabilidad como parte de la verdad. Reveló que patrullaba porque sospechaba de traición y que había sido herido por trampas reales desviadas. No pidió clemencia, exigió justicia. La presencia de Lisandra como testigo reforzó la narrativa, no por romance declarado, sino porque ella mostraba cuánto la corrupción afectaba incluso a una campesina que solo quería huir del abuso. Severino intentó el último movimiento. Acusó a Lisandra de haber provocado la trampa, de haberse acercado al rey para seducirlo, una acusación creíble para quienes ya despreciaban a los Omegas. Lo que desbarató el ataque fue el símbolo vivo que él no pudo controlar. El cachorro de lobo gigante, ahora más fuerte, se acercó a Lisandra en pleno salón, ignorando a todos los demás. Para los licanes y para muchos en el reino, la guardia animal no se dejaba engañar por la ambición humana. Aquel gesto no era una prueba legal, pero era un impacto social. Y en un reino rígidamente jerárquico, la opinión colectiva podía quebrar la arrogancia del duque. Con las pruebas y la presión, Severino fue destituido y puesto bajo custodia del propio consejo hasta el juicio final, impedido de movilizar tropas. Sus aliados perdieron influencia y la red de desvío de recursos fue desmantelada. La castigo no se exhibió con crueldad explícita, pero fue lo suficientemente firme como para restaurar el orden. Gerardo recibió una sentencia reducida a cambio de cooperación, siendo enviado a trabajos forzados remotos, lejos de armas y de poder. Pagaría por lo que hizo, pero no sería ejecutado como espectáculo. Restaba resolver lo de Mayra y Eduardo. Alarico entendió que no bastaba con humillar a la madrastra. Era preciso impedir que ella hiriera a Lisandra nuevamente y mostrar que el reino no toleraba el abuso disfrazado de tutela. Doña Eloísa trajo testimonios de criadas de Bruma Fría que habían conocido a Lisandra y visto sus marcas y privaciones. Tomás encontró entre los papeles del escriba local anotaciones de soborno hechas por Mayra para acelerar el contrato. La madrastra fue juzgada por falsedad y abuso bajo las leyes de protección doméstica del reino. Leyes rara vez aplicadas a favor de alguien como Lisandra, pero que existían para evitar revueltas campesinas. Su castigo fue perder el derecho de tutela y ser enviada a un convento de labor forzada, donde no tendría poder sobre otros. Eduardo, confrontado con pruebas de coerción, tuvo la elección de insistir y ser marcado como cómplice o retroceder y buscar otra forma de legitimar su herencia. Él retrocedió, no por bondad súbita, sino por cálculo y autopreservación. Su ambición encontró otro camino por medio de alianzas políticas y dejó a Lisandra en paz, porque insistir ahora significaría la ruina pública. A lo largo de los meses, Lisandra comenzó a existir de otro modo. El período que transformó su vida no fue un solo día, sino cerca de 3 meses desde la noche de la fuga hasta el juicio en el consejo. En ese tiempo, trabajó, se equivocó, soportó miradas y aprendió protocolos. Tuvo pequeñas victorias y sacrificios equivalentes. Para ganar respeto, necesitó dejar de esconderse. Para mantener al cachorro vivo, perdió noches y salud. Para no ser utilizada, necesitó aceptar ser vista al lado del rey en momentos decisivos, incluso con miedo de ser odiada. Alarico también cambió. Continuó siendo honorable y protector, pero permitió que su soledad fuera tocada. No transformó a Lisandra en un premio, sino en una compañera de propósito. Reconoció públicamente que ella le había salvado la vida y que por eso tenía derecho a protección y posición. Para no romper el orden del reino de forma brusca, creó un papel que tenía sentido en la cultura de Valle de Rocas, guardiana del ala de la guardia animal, una función respetada por tratar con los símbolos vivos del trono. Sí, Lisandra no ascendió por capricho, sino por mérito comprobado y necesidad del castillo. Doña Eloísa supervisó su formación, exigente para garantizar que nadie pudiera decir que ella era solo una elegida. El amuleto de Lisandra, por fin, tuvo una explicación. Entre archivos antiguos, el erudito del castillo, maestro Odran,
Identificó el símbolo. Era la marca de una antigua casa juramentada a los licanes, un linaje menor que había sido borrado por intrigas décadas antes. La madre de Lisandra no era noble y escondida por romanticismo, sino descendiente distante de gente que había perdido todo y se había mezclado con el pueblo para sobrevivir. El amuleto era un recordatorio de una lealtad antigua, y los lobos lo reconocían porque estaban entrenados para reconocer marcas de juramento. Esto no hizo a Lisandra especial por sangre pura, pero le dio coherencia al hecho de que los guardias animales aceptaran su presencia con rapidez, y reforzó que ella siempre había pertenecido al reino más de lo que imaginaba, incluso viviendo como invisible. Fue en una tarde clara de otoño, cuando las hojas comenzaban a dorarse, que Alarico la encontró en el patio interior. El cachorro de lobo gigante corría a su alrededor, sano y fuerte, y Lisandra sonreía de un modo que él nunca había visto. No era una sonrisa de sirvienta agradecida o de quien fingía felicidad. Era una sonrisa de quien finalmente pertenecía a algún lugar. Él se acercó despacio y ella levantó la mirada. No bajó la cabeza, no retrocedió, solo esperó, porque había aprendido que esperar no era debilidad cuando se hacía por elección. «Lisandra», dijo él, y había peso en esa única palabra, peso de siglos, de pérdidas, de soledad. Pero también había algo nuevo, algo que él había pensado haber olvidado cómo sentir. «Esperanza. Mi rey», ella respondió, y el título sonó diferente en su voz. No era sumisión, era reconocimiento. Alarico no era hombre de muchas palabras, nunca lo había sido. Pero había cosas que necesitaban ser dichas, porque el silencio podía ser interpretado como indiferencia, y ella merecía más que eso. «Tú salvaste mi vida. Más que eso, me recordaste que este reino vale la pena ser protegido, no por la ley o por el poder, sino por las personas que eligen la gentileza, incluso cuando el mundo les da motivos para endurecer el corazón». Lisandra sintió algo apretarle el pecho. No era dolor, era lo opuesto al dolor. Algo que había pasado tanto tiempo sin sentir que casi había olvidado el nombre. Pertenencia. «Yo no sabía que eras el rey cuando te encontré en el bosque. Solo sabía que había alguien sufriendo y no pude dejarlo». «Lo sé», dijo él, y había una suavidad allí, algo que pocos presenciaban. «Y fue exactamente por eso que llegaste a donde llegaste. No por destino o profecía, por elección, siempre por elección». Él extendió su mano, un gesto simple pero cargado de intención. Lisandra miró aquella mano, grande y marcada por cicatrices de batallas y años incontables, y luego miró sus propias manos, pequeñas y ásperas de trabajo y cuidado. Eran manos diferentes, de mundos diferentes, pero se encontraron allí en aquel patio, bajo el cielo limpio de valle de rocas. Y fue suficiente. «No tengo sangre noble», dijo ella, porque necesitaba dejarlo claro. Necesitaba que no hubiera ilusiones. «No tengo fortuna, no tengo un nombre que importe. Tengo apenas lo que he construido desde que llegué aquí». Alarico sostuvo su mano con firmeza, pero sin presionar. «Tienes coraje, tienes lealtad, tienes la confianza de los guardias animales, el respeto de quienes trabajan a tu lado y la gratitud de un rey que pensaba estar solo desde hacía demasiado tiempo. Eso no es solo algo, es todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y entonces él habló lo que había decidido hacía semanas, pero había esperado el momento justo para revelar. «Quiero que seas mi reina, Lisandra, no porque necesite herederos o una alianza política, sino porque cuando miro hacia el futuro tú estás ahí, y cuando pienso en gobernar este reino, quiero que sea a tu lado». El mundo pareció detenerse. Lisandra oyó el viento en los árboles, el ladrido distante de los lobos, los sonidos del castillo que se había convertido en su hogar, y dentro de su pecho, donde antes había solo vacío y dolor, ahora había algo vasto y luminoso. El miedo aún existía, porque transformaciones así asustan, pero también había certeza. «Acepto», dijo ella, y la voz no le tembló. «No porque seas rey, sino porque me viste cuando yo era invisible. Porque me diste una elección cuando nadie nunca me la había dado. Porque cuando estábamos en el bosque, heridos y perdidos, tú confiaste en mí,
tanto como yo confié en ti». Alarico la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que no era posesivo sino protector. Era la promesa silenciosa de que ella nunca más sería invisible, nunca más sería desechable. Y Lisandra, por primera vez en toda su vida, se permitió descansar contra alguien sin miedo de ser lastimada. El matrimonio fue anunciado 3 semanas después, y la corte reaccionó exactamente como se esperaba, con escándalo, susurros y resistencia. Pero Alarico no pidió permiso, informó y dejó claro que cualquiera que deseara impugnar su elección era libre de presentar objeciones formales ante el Consejo completo, sabiendo que eso significaba enfrentar no solo al rey, sino las pruebas de lealtad y mérito de Lisandra. Nadie se presentó. La ceremonia se realizó en el patio interior del castillo bajo las estrellas, con la guardia animal presente como testigo. No hubo ostentación innecesaria ni exhibición de riqueza. Hubo respeto, solemnidad y la presencia de todos aquellos que habían visto a Lisandra crecer de fugitiva a guardiana. Doña Eloísa estaba allí de pie con postura rígida, pero ojos brillando de orgullo contenido. Tomás, el escriba que había encontrado las pruebas, estaba allí, aún nervioso, pero sonriendo. Hasta el curandero real, que había salvado a Gerardo del veneno, estaba presente porque entendía el peso de aquel momento. Lisandra usaba un vestido simple, pero bien hecho, en tonos de gris y azul, colores que no intentaban imitar a la nobleza, sino que honraban su origen. En el cuello el amuleto de su madre, ahora pulido y restaurado, brillaba discretamente. Alarico usaba las ropas formales de rey, pero sin corona. Cuando se le preguntó por qué, él respondió que ese día no era solo rey, era un hombre haciendo un juramento a quien había elegido. Las palabras del juramento fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de Lisandra de hablar, ella añadió algo propio. «Prometo honrar este reino, no porque nací para ello, sino porque elijo hacerlo. Prometo ver a las personas que son olvidadas, porque ya fui una de ellas, y prometo quedarme a tu lado, Alarico, no como una sombra, sino como una igual, porque así fue como me enseñaste a existir». Cuando el erudito los declaró unidos ante las leyes de Valle de Rocas y los ojos de los guardias animales, el cachorro de lobo gigante aulló, seguido por los otros. El sonido resonó por las murallas y más allá, alcanzando incluso las aldeas distantes, y la gente se detuvo a escuchar, porque aquel no era sonido de guerra o amenaza, era una celebración. La fiesta que siguió fue modesta para los estándares reales, pero memorable por otros motivos. Alarico y Lisandra caminaron entre las mesas, conversaron con criados y soldados, y Lisandra bailó con doña Eloísa para sorpresa y alegría discreta de la gobernanta. Cuando alguien intentó hacer un brindis exagerado sobre la omega que conquistó al rey, Alarico interrumpió con firmeza. «Lisandra no me conquistó, ella me salvó, y luego nosotros nos elegimos el uno al otro. Esa es la diferencia». Las palabras fueron recordadas y repetidas, convirtiéndose en parte de la historia que se contaría en los años siguientes. La noche terminó en el cuarto del rey, ahora de ellos, y por primera vez desde que se conocieron, estaban verdaderamente solos, sin peligro inmediato, sin miradas juzgadoras. Lisandra se quedó cerca de la ventana mirando la luna sobre los árboles, y Alarico se acercó por detrás, envolviéndola con cuidado. «¿Tienes miedo?», preguntó bajo, porque conocía el peso de cambios así. «Sí, tengo», admitió ella sin dudar, «pero no es miedo de ti, es miedo de no estar a la altura de lo que este lugar exige». Alarico la giró suavemente para encararlo. «Ya probaste que lo estás, pero no necesitas probarlo de nuevo mañana o después. Solo necesitas ser quien eres, Lisandra, la mujer que cura heridas, que salva lo que está perdido, que enfrenta el miedo con coraje. Eso siempre será suficiente». Ella levantó la mano y tocó el rostro de él, sintiendo las líneas grabadas por el tiempo y la batalla. «¿Y tú? ¿Tienes miedo?». Él sonrió, algo raro y hermoso. «Tengo miedo de perderte. Miedo de que el peso de ser reina te abrume, pero más que miedo, tengo esperanza. Y eso para alguien que ha vivido tanto como yo es raro». Se besaron entonces, no con prisa o desesperación,
sino con la certeza de quien sabía que había tiempo. Tiempo para construir, tiempo para equivocarse, tiempo para crecer juntos. Y cuando finalmente se acostaron, entrelazados bajo sábanas sencillas pero limpias, Lisandra percibió que por primera vez en su vida no estaba con miedo de la mañana siguiente. Estaba curiosa, estaba lista. Los meses que siguieron al matrimonio fueron de aprendizaje constante. Lisandra no se convirtió en la reina perfecta de la noche a la mañana. Cometió errores de protocolo, dudó en decisiones públicas y hubo momentos en que la presión casi la quebró. Pero Alarico estaba a su lado, no resolviendo los problemas por ella, sino ofreciendo apoyo cuando era necesario. Doña Eloísa, promovida a consejera informal, la ayudó a navegar las aguas traicioneras de la política cortesana, con la misma firmeza que había usado para enseñar la organización de despensas. Lisandra comenzó a implementar cambios pequeños pero significativos. Estableció que los criados pudieran presentar quejas formales sin miedo a represalias. Creó un fondo de ayuda para familias campesinas en dificultad, financiado por multas impuestas a nobles que desrespetaran las leyes laborales. Organizó reuniones mensuales donde cualquier persona del reino podía solicitar una audiencia con la reina, no para pedir favores, sino para traer cuestiones que necesitaban atención. Al principio pocos aparecieron. Con el tiempo, las filas crecieron. Lisandra escuchaba, anotaba, investigaba. No siempre podía resolver todo, pero siempre garantizaba que las personas fueran vistas, porque ella recordaba lo que era ser invisible. Cuando surgieron críticas, y siempre surgían, de nobles que la llamaban reina pretenciosa o campesina con ideas por encima de su posición, Alarico dejó que ella decidiera cómo responder. Y Lisandra, en vez de enfrentar con enojo, enfrentó con resultados. Mostró que los fondos de ayuda disminuyeron las revueltas. Mostró que las audiencias públicas expusieron corrupciones menores antes de que se convirtieran en crisis mayores. Mostró que escuchar no era debilidad, sino una herramienta de gobernanza. Hubo, claro, quienes intentaron desafiarla de formas más peligrosas. Un año después del matrimonio, un señor menor llamado don Ramiro de Robles intentó impugnar la legitimidad de la unión, argumentando que las Omegas no podían legalmente casarse con alfas del linaje real, sin la aprobación de un consejo de ancianos. Un consejo que técnicamente existía solo en leyes antiguas y olvidadas. Era un intento claro de crear una crisis constitucional. Alarico podría haber aplastado a don Ramiro de Robles con fuerza. Lisandra pidió permiso para responder de otra manera. En una audiencia pública, ella leyó las leyes antiguas que don Ramiro de Robles había citado y luego leyó las enmiendas y revocaciones que se habían hecho a lo largo de los siglos, muchas de las cuales don Ramiro de Robles convenientemente había ignorado. Entonces, con voz tranquila pero firme, preguntó si él deseaba realmente regresar a todas las leyes antiguas, incluyendo aquellas que limitaban el poder de los señores menores y daban al rey autoridad absoluta sobre tierras disputadas. Don Ramiro de Robles retrocedió rápidamente. La victoria no fue por humillación, sino por demostración de que Lisandra no era ignorante de las leyes que intentaban usarla y que ella estaba dispuesta a usar las mismas herramientas contra quien la atacara. 2 años después del matrimonio, Lisandra descubrió que estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría por algunos y con miedo calculado por otros, porque ahora no era solo cuestión de quién gobernaba, sino de quién heredaría. Y las leyes sobre herencia en linajes mixtos, especialmente involucrando licanes y omegas, eran nebulosas en el mejor de los casos. Alarico estaba radiante de un modo contenido y cuidadoso, porque él sabía que el embarazo en su linaje era diferente. El hijo tendría sangre licán, podría manifestar transformación, podría vivir por un tiempo prolongado, pero también tendría sangre omega, lo que significaba que podría enfrentar prejuicios que ni siquiera la posición de hijo del rey eliminaría completamente. Lisandra estaba asustada, pero determinada. Consultó a los curanderos, leyó registros antiguos, conversó con doña Eloísa sobre cómo proteger al niño de miradas venenosas.
y Alarico, por primera vez en siglos, sintió un miedo verdadero. No miedo a la batalla o a la traición, sino miedo de que algo saliera mal, de que él perdiera a Lisandra o al niño, de que su maldición de vivir más allá de los otros se convirtiera en una carga para su propia familia. La embarazo fue difícil. El cuerpo de Lisandra, acostumbrado a trabajos pesados, pero no preparado para la intensidad de cargar a un hijo licán, sufrió. Hubo momentos de dolor intenso, momentos en que el curandero real se quedó toda la noche a su lado, y momentos en que Alarico sostuvo su mano y prometió que si ella pedía, él haría que todo se detuviera. Ella nunca pidió. 6 meses de gestación. Durante una noche de tormenta, la labor de parto comenzó demasiado pronto. El castillo entró en un silencio tenso. Doña Eloísa coordinó a los criados con eficiencia militar. Tomás rezó en un rincón olvidado, y Alarico, por primera vez en siglos, se sintió completamente impotente. El parto duró 14 horas. Hubo momentos en que el curandero intercambió miradas sombrías con sus asistentes. Hubo momentos en que Lisandra gritó no de dolor, sino de determinación, negándose a rendirse. Y hubo el momento en que Alarico, arrodillado junto a la cama, susurró que la amaba más que a cualquier reino, más que a cualquier vida larga, más que a cualquier poder. Y entonces, al amanecer de un día gris y frío, un llanto agudo rompió el silencio. El niño era pequeño, pero fuerte. Un varón con ojos oscuros que parecían demasiado antiguos para un recién nacido, y un llanto que hizo que los lobos gigantes aullaran en respuesta. El curandero lo limpió con manos temblorosas de alivio y lo colocó en los brazos de Lisandra. Ella miró a su hijo, a aquel ser minúsculo que casi la había matado al nacer, y sintió algo tan grande que no cabía en palabras. No era solo amor, era responsabilidad, esperanza, miedo y propósito, todo mezclado en un paquete pequeño y cálido que agarraba su dedo con fuerza sorprendente. «Es perfecto», susurró, la voz ronca de agotamiento. Alarico, que había visto incontables nacimientos a lo largo de los siglos, que ya había sido padre en vidas pasadas y había perdido hijos por el tiempo, miró a aquel niño y sintió algo que pensó haber perdido: renovación. «Él es nuestro», dijo, que había peso en aquella palabra. «Y él crecerá en un reino mejor que aquel en el que tú y yo crecimos». Lisandra lo miró, y en sus ojos había un desafío sutil. «Entonces necesitamos garantizar que sea verdad». Llamaron al niño Erendir, un nombre antiguo que significaba el que une, porque él unía linajes, unía historias, unía esperanzas. El crecimiento de Erendir fue observado con atención por todo el reino. Algunos esperaban señales de transformación precoz, otros esperaban debilidad. Lo que vieron fue a un niño curioso, gentil con los animales como su madre, fuerte de voluntad como su padre y notablemente inteligente. A los 3 años él ya acompañaba a Lisandra en las audiencias públicas, sentado tranquilo y observando cómo ella escuchaba a la gente. A los 5, corría con los cachorros del lobo gigante y ellos lo aceptaban como parte de la manada. Cuando Erendir manifestó su primera transformación a los 7 años, no fue por enojo o miedo, fue porque vio un cordero herido, atrapado en un cerco, y quiso alcanzarlo para ayudar. El cambio fue suave, instintivo, y cuando volvió a la forma humana, estaba confuso pero no asustado. Lisandra y Alarico le explicaron con paciencia lo que él era, lo que había heredado y lo que eso significaba. No escondieron la verdad, pero tampoco la convirtieron en una carga. Erendir creció en un reino diferente al que Lisandra había conocido. Las leyes sobre los omegas fueron reformadas lentamente, pero consistentemente a lo largo de los años. No desaparecieron de la noche a la mañana, porque un cambio así nunca es rápido, pero fueron suavizadas, cuestionadas y eventualmente reemplazadas por leyes que reconocían derechos básicos independientemente de la designación. La transformación de Valle de Rocas no fue solo política, fue cultural. Lisandra, por medio de su ejemplo y su gentil insistencia, cambió la forma en que las personas veían el poder, el liderazgo y el valor.
Los niños crecieron escuchando historias de la reina, que había comenzado como fugitiva, y aprendieron que el origen no definía el destino. Hubo resistencia, siempre la hay. Hubo nobles que murmuraban, conspiradores que intentaron desestabilizar el reino, momentos de crisis donde parecía que todo retrocedería. Pero Alarico y Lisandra enfrentaron cada desafío juntos, no como el rey perfecto y la reina perfecta, sino como compañeros que aprendieron a confiar el uno en el otro. Cuando Lisandra cumplió 40 años, encontró canas en su cabello y arrugas en su rostro. Alarico no había cambiado porque el tiempo no lo afectaba de la misma manera. Ella había sabido desde siempre que ella envejecería mientras él permanecía. Había pensado que esto la atormentaría, pero descubrió que no, porque cada línea, cada cicatriz, cada marca era prueba de que había vivido completamente. Y Alarico, al trazar con el dedo el rostro de ella, dijo que prefería presenciar una vida entera de cambios en ella que siglos de vacío. Erendir creció para convertirse en un líder respetado, equilibrando la fuerza Lan con la empatía que había aprendido de su madre. Se casó con una mujer de origen modesto, para desesperación de algunos nobles y alegría discreta de Lisandra, y tuvo hijos que llevaron el linaje adelante. Lisandra gobernó durante 32 años junto a Alarico. No fueron años fáciles. Hubo pequeñas guerras, crisis económicas, desastres naturales y conflictos internos. Pero también hubo crecimiento, justicia expandida, personas siendo vistas y un reino que lentamente aprendió a valorar más que la sangre y la jerarquía. Cuando ella tenía 54 años, en el invierno más frío en décadas, Lisandra enfermó. No fue súbito, fue gradual, un cansancio que no pasaba, una tos que empeoraba, fuerzas que menguaban. Los curanderos lo intentaron todo, pero sabían que había límites. Ella había vivido la vida completa, había trabajado más allá de lo que su cuerpo podía soportar, había dado todo lo que tenía al reino y a su familia. Alarico, por primera vez desde que se conocieron, sintió una verdadera desesperación. No había enemigo que combatir, no había problema que la fuerza o la estrategia resolvieran. Había solo la realidad de que ella era mortal y él no. Lisandra, tendida en la cama que compartieron por décadas, sostuvo la mano de él y sonrió. No era una sonrisa triste, era una sonrisa de quien había vivido exactamente como quería. No te quedes atrapado en el dolor, Alarico. Tienes siglos por delante, vívelos, gobierna bien. Recuérdame, pero no te detengas. Él le apretó la mano y, por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran. ¿Cómo sigo sin ti? Ella tocó el rostro de él con mano temblorosa, de la misma manera que seguí después de huir de Mayra. Un paso a la vez, una elección a la vez. Tú me enseñaste eso incluso sin darte cuenta. Lisandra murió 3 días después en paz, rodeada por Alarico, Erendir y doña Eloísa. Los lobos gigantes aullaron en el momento exacto en que su corazón se detuvo y el sonido resonó por todo Valle de Rocas. El reino entero supo en ese instante que había perdido a una reina que nunca debería haber sido reina, pero que había transformado todo al ser exactamente quien era. El funeral fue inmenso. Personas de todos los rincones del reino vinieron a rendir respeto. No solo nobles, sino campesinos, criados, exprisioneros que ella había ayudado a reformar, niños que crecieron bajo leyes más justas que ella había defendido. Y todos tenían historias de cómo ella había escuchado, cómo había ayudado, cómo había visto a la gente donde otros veían solo números o jerarquía. Alarico no se desmoronó, no porque no sufriera, sino porque le había prometido que continuaría. Gobernó por más siglos, fiel a la memoria de ella, implementando cada cambio que habían planeado juntos. Y cuando eventualmente cedió el trono a Erendir y luego a los descendientes siguientes, garantizó que la historia de Lisandra nunca fuera olvidada. Ella se convirtió en leyenda, la reina invisible que salvó el reino, la Omega que cambió Valle de Rocas, la mujer que amó a un rey inmortal e hizo que cada día valiera la pena. Y Alarico, hasta el final de sus días interminables, cargó el amuleto de ella, pulido y cuidado, recordando que a veces el coraje más verdadero no está en ser invencible,
sino en elegir la gentileza cuando el mundo ofrece crueldad, y que el amor verdadero no es eterno porque dura para siempre, sino porque transforma todo mientras existe. En los años que siguieron, las reformas de Lisandra se enraizaron en Valle de Rocas. Los Omegas ganaron derechos, protecciones legales, acceso a la educación y posiciones de poder. No fue una transformación instantánea, pero fue real, y cada generación construyó sobre lo que la anterior había comenzado. El cachorro de lobo gigante que Lisandra había salvado, ahora un viejo y respetado líder de la Guardia Animal, vivió hasta una edad impresionante para su especie. Cuando murió, fue enterrado en los jardines del castillo, cerca de donde Lisandra había sido enterrada. Los lobos que vinieron después aprendieron a honrar aquel lugar como si supieran instintivamente que algo importante había sucedido allí. Y en noches claras, cuando la luna estaba llena y los lobos aullaban, algunas personas juraban escuchar, mezclado con el sonido, un eco distante de una risa suave, de alguien que, incluso al partir, había dejado una marca tan profunda que ni el tiempo podía borrar completamente. Lisandra no nació reina, nació invisible, ignorada, abusada y olvidada, pero eligió momento tras momento, decisión tras decisión, ser gentil cuando pudo haberse endurecido, ser valiente cuando pudo haber huido, ser justa cuando pudo haber sido vengativa. Y eso al final fue lo que importó, no la sangre que corría en sus venas, no los títulos o las ropas finas, sino las elecciones, siempre las elecciones y el reino por generaciones. Se recordó de eso, porque algunas historias no son sobre destinos grandiosos escritos en las estrellas, son sobre personas comunes que deciden ser extraordinarias, no porque nacieron para eso, sino porque eligen serlo todos los días hasta el último. Y esa fue la mayor lección que Lisandra, la Omega que salvó a un lobo herido y cambió un reino entero, dejó atrás. Que nadie es invisible si alguien elige ver, que nadie es débil si alguien elige creer, y que el amor verdadero no necesita ser eterno para ser real, solo necesita ser elegido todos los días hasta el fin.